todo lo que necesitamos, Señor. Cuando nos damos cuenta de que nada en este mundo puede reemplazar tu presencia, Señor. Nada en este mundo puede compararse con tu amor infinito, con tu bondad, con tu misericordia. Nos damos cuenta, Señor, que lo único que necesitamos es a ti, a nadie más. Te amamos, Señor Jesús. Y por eso estamos aquí reunidos hoy, porque no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y por cuanto Él nos amó primero, lo único que nos corresponde es devolver lo poco o mucho, depende cómo lo veas, que nosotros podamos darle de regreso a Él, porque nunca, nunca será suficiente. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Levanta tu alabanza hasta su trono de gloria. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta hora que tú nos regalas, Señor, porque si no fuese por tu misericordia, dice tu palabra, Señor, que por tu misericordia no hemos sido nosotros consumidos, Señor. Porque si nos dieras lo que merecemos, no estaríamos parados en este mundo, Señor. Porque nosotros no merecemos sino la muerte, porque somos indignos de ti, Señor. Pero en tu misericordia tú nos has amado, nos has abrazado, nos has recibido, nos has hecho hijos tuyos. Y eso no hay nada en el mundo que pueda pagarlo, Señor. Gracias por esta hora y nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Te pido yo, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo hable por mi boca, Señor. Que no salga de mí palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. La palabra que has dejado escrita y la palabra que llena nuestros corazones, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? ¿Sí se escucha, verdad? Ok, hoy me van a disculpar porque, como lo saben, el viernes estuve en una cirugía de cateterismo y angioplastía se llama. Y bueno, estamos recuperándonos y no puedo estar mucho tiempo de pie, así que me disculpan, pero ustedes saben que de corazón les amo y de corazón estamos aquí sirviendo al único que merece ser servido, a ningún otro, solo a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Ok, me van a disculpar y espero que todo se escuche muy bien. Ok, pues hoy ciertamente vamos a hablar de un tema que con mucha frecuencia, por no decir que todo el tiempo, siempre en nuestros corazones está así como que haciendo ruido. Y estamos hablando precisamente de la misericordia y de la gracia del Señor. Y el tema de hoy se llama Caminando en la misericordia y la gracia. Y es que a veces se nos olvida que si estamos vivos es únicamente por su misericordia. Porque tú y yo no hemos hecho nada, absolutamente nada, para merecer estar siquiera aquí. Dice la palabra del Señor, y hace rato lo decíamos también, que todas nuestras obras, por muy hermosas que nos parezcan, por muy sacrificado que tú te sientas que haces las cosas y que digas, esto lo hago de todo mi corazón para mi Señor, dice la palabra que todo lo que hacemos delante de Dios es como un trapo de inmundicia. ¿Qué significa esto? Que no importa qué hagas, no importa de qué manera tú sientas que estás siendo muy religioso y muy espiritual, lo que hagamos es inmundicia delante de Dios. Lo único que nos mantiene en el hueco de su mano es su misericordia y su gracia. Nada más. Por eso estábamos cantando hace unos minutos
que no necesitamos nada más que a Él. Nada más. Si lo tenemos a Él, tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas salud, tengas o no tengas recursos, tengas o no tengas familia, tengas o no tengas una persona que te ame o que ames, lo tienes todo. En la llenura de Jesucristo, todo lo demás es añadidura. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, todo lo demás que está a tu alrededor no es sino algo que, digamos, embellece nuestras vidas, pero nuestras vidas en Jesús ya son y deben de ser plenas, porque no nos falta nada, absolutamente nada. Entonces, vamos a ir al segundo libro de Samuel, el capítulo 9. Yo sé que tú ya lo has leído muchas veces. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 1 porque nos interesa todo el capítulo, ¿sí? Aunque no lo leamos todo completo, pero voy a tratar de parafrasearlo de lo que habla el capítulo completo. ¿Ya lo tienen? Segunda de Samuel 9. Si no traen Biblia, si gustan, ahí en la repisa hay y las pueden tomar. Se me pasó decirles, perdone, pero aquí tenemos Biblias para todos, para que no digan, ay, es que no la traigo. Aquí hay. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos? Segunda de Samuel 9. Ok, dice así. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Vamos a comenzar a hablar acerca de esto. Cuando esto sucede, David ya había sido ungido como rey, ya había tomado posesión como rey, y Dios venía respaldando todas sus acciones y respaldando todos sus movimientos, porque fue entregando uno a los enemigos que tenía David. Uno de los principales y que lo persiguió por mucho tiempo fue precisamente Saúl, el rey anterior a David. Entonces Dios había venido trabajando con él y había venido apoyándolo a él y respaldándolo, de tal manera que David ya estaba ungido y funcionando en funciones de rey. David entonces empezó, dice la palabra, a extender los dominios, es decir, empezó a extender el reino, un reino que durante muchos años estuvo desunido y disperso. David se encargó de unificarlo y de establecer Jerusalén como capital del reino. Entonces, ya una vez que está allí y que, imagínense, ya se siente, pues ya es el rey, ya él es la máxima autoridad en ese reino, ¿verdad? Pero antes de que David fuese reconocido y establecido como rey, él había sido perseguido por Saúl. Y Jonatán, hijo de Saúl, hizo un pacto con David. Jonatán sabía que David sería el siguiente rey y no él. Hicieron y establecieron un pacto, y en ese pacto decía que cuando él fuese rey, él se iba a encargar de que a Jonatán no le faltase nada. Pero Jonatán murió junto con Saúl.
al mismo tiempo, aunque no precisamente juntos físicamente, de manera que el reino se quedó sin rey y sin sucesor. Y es entonces cuando David tomó el poder. Pero hubo un momento en que David se acordó del pacto que había hecho con Jonatán. Y ese pacto involucraba a su descendencia, porque así son los pactos. Tú haces un pacto con una persona y ese pacto se extiende a su descendencia. Nosotros como hombres a veces decimos, pues ya se murió con el que yo tenía el pacto, pues aquí ya se terminó. Pero en la palabra de Dios y conforme a la ley de Dios no es así. Ese pacto se extiende a los hijos de los hijos y a la descendencia de esa persona con quien tú has hecho el pacto, ¿verdad? Nosotros somos a veces medio convenencieros y decimos, pues hasta aquí llegó. Como dicen coloquialmente, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Pero con Dios no es así. Dios no trabaja así. El reino de los cielos no funciona así. De tal manera que Él pregunta, ¿alguien sabe si existe algún descendiente de Saúl? Porque Saúl era el rey, ¿no recuerdan? Un descendiente de Saúl, pues obviamente ya no era Jonatán porque estaba muerto, tenía que ser alguno de sus nietos. Y Siba, uno de sus criados, le dice, sí, señor, hay uno. Se llama Mefiboset y vive en Lodebar. Aquí comienza algo muy interesante. Porque en la Biblia tú y yo sabemos que ningún nombre, ni una sola palabra, ni un solo hecho está puesto al azar, ni está nada más porque sí. Mefiboset, por si no lo sabes, significa el que esparce vergüenza, el que reparte vergüenza. Y Lodebar significa tierra seca, donde no crece nada. Eso significan esas dos palabras. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que si tú entiendes de lo que está hablando la palabra, vas a entender que Mefiboset está representándonos a ti y a mí. Porque tú y yo, en nuestro estado natural y original, no servíamos más que para dar vergüenza. Tú y yo éramos vistos como indeseados, como incómodos. Nadie quería estar cerca de nosotros. No conozco tu caso personal, pero conozco el mío. Y yo sé que tú te vas a identificar con esto porque esto es una realidad. Cuando tú y yo no estábamos fuera del Señor, estábamos lejos de Él, no servíamos para nada. Nadie. Tú recuerdas quizás falta de trabajo, quizás falta de recursos. ¿Y quién se acercaba a ayudarte? Nadie, porque te veían como, no, déjalo, te pidió, hazte como que no escuchaste. Porque les cuesta trabajo a la gente ayudar a quien no, en su concepto no lo merece. O en el concepto nuestro incluso, ¿cuántas veces lo has hecho? O lo hemos hecho nosotros. De que alguien nos pide ayuda y lo ignoramos porque decimos, no, que se rasque con sus uñas. Él se metió solo en ese problema. Y Lodebar es tierra seca donde no se produce nada. ¿Dónde vivíamos o en dónde estábamos tú y yo parados antes de conocer a Jesús? Estábamos parados en lugares que no producían nada. Y no me refiero, y tú lo sabes, no me refiero al recurso económico, no me refiero a trabajo, no me refiero a lujos, ni mucho menos. Me refiero a que, aunque tú hubieses estado en una posición económica muy buena, eso no produce nada. Espiritualmente no produce nada. Así estábamos tú y yo. Espiritualmente no producíamos nada. Éramos tierra seca, donde no se podía sembrar la palabra de Dios. Y la prueba está en que cuántas veces nos hablaron del Señor y cuántas veces lo ignoramos. Yo te hablo por mi persona, en mi caso fueron muchísimas. Yo no puedo decir que nadie me habló del Señor antes,
Muchas veces me hablaron de él, pero así como muchos de nosotros, yo también lo ignoraba. Yo también decía, eso no es para mí. Yo tengo que trabajar y producir y encargarme de mi familia. Eso es para los que no tienen nada que hacer. Incluso hay gente que todavía piensa, le inviertes mucho tiempo. Eso nomás hay que ir el domingo para cumplir, para que vayamos juntando nuestras moneditas ahí, como haciendo una reserva, ¿no? Como si nos pagaran por cada vez que venimos. Y espiritualmente, ¿qué producimos? Nada, somos tierra seca. Sin embargo, David, siendo el rey, no espera a que Mefiboset venga a pedirle a él misericordia. Él va y manda a buscarlo. Y esto aquí comienza, digamos, lo interesante de esta lectura, porque tú y yo, por nuestra naturaleza, por nuestro propio pie, te puedo asegurar que no venimos acá. Venimos porque alguien nos insistió, porque alguien estuvo dale y dale y dale y dale. Y por fin un día dijimos, ay, deja voy para que no esté dando lata. Yo sé que no estoy mintiendo porque la mayoría sí nos sucedió. Deja voy porque ya me enfadó. Ok, voy a ir ya pero si no me gusta no vuelvo, ¿eh? Si no me siento a gusto, ya no regreso. Voy a ir nada más porque tú me estás pidiendo y me estás insistiendo. David no esperó a que Mefiboset viniera, mandó por él. Jesús no esperó a que tú vinieras. Él mandó por ti y por mí. Él envió por ti y por mí. Porque esa persona que te habló, esa persona que te invitó, fue enviado por Él para buscarte a ti. Así como dice su palabra, dejó 99 ovejas en el redil y fue por la única que no valía nada. Por ti y por mí. Por la que se había descarriado, la que se había perdido, y dijo, esa oveja es mía también. Y mandó por nosotros. Así sucedió con Mefiboset. De tal manera que dice que mandan por él. Y en el versículo 9, allí mismo, en el versículo 6, capítulo 9, versículo 6, dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset. Él respondió, he aquí tu siervo. Fíjate qué interesante, ¿eh? Jesús te habla también por tu nombre, y cuando Él te habla por tu nombre, no te queda otra cosa más que postrarte delante de Él y decirle, heme aquí, Señor, he aquí tu siervo. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué necesitas de mí? Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Dice, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Jesús, llegamos también así muchas veces con miedo. Porque ¿qué es lo que tú y yo esperamos cuando nos acercamos a Dios? Que quizás Dios nos reciba y nos diga, ¡ay! A ti te estaba esperando, que te agarre de la oreja y te jale y te diga, véngase para acá porque usted me las debe. ¿Verdad que sí?
Por eso nos da miedo muchas veces acercarnos a Dios, porque nosotros pensamos, ¿qué me va a pasar? ¿Quién soy yo? Me va a fulminar, porque eso es lo que tú y yo sabemos que merecemos. Pero lejos de eso, así como David le dijo a Mefiboset, no tengas miedo, ven, quiero hacer misericordia contigo. Pero fíjense qué interesante, no le dice, quiero hacer misericordia contigo porque me caes bien, o porque ya me di cuenta que dentro de todo tú sí me respetas, tú sí me llamas rey, tú sí me buscas. No, dice, porque por amor a tu padre, Jonatán, porque él había establecido un pacto con Jonatán. De esa misma manera, cuando Jesús nos ve, por decirlo de alguna forma, Él también nos dice, ven, acércate, no tengas miedo, no te voy a hacer nada, quiero hacer misericordia contigo. ¿Por qué causa? ¿Porque eres muy bueno? ¿Porque te portaste bien? ¿Porque viniste hoy domingo a la iglesia? No. Dios hace misericordia con nosotros por causa del pacto establecido a través de Jesucristo. Esa es la razón de que Dios tenga misericordia de nosotros. Y a veces confundimos el término misericordia, porque misericordia, ¿qué entendemos por misericordia? ¿Alguien sabe? Piedad, ¿qué más? ¿Alguien más? Bondad, ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, pues fíjate bien que misericordia ciertamente tiene que ver con bondad, con piedad, pero misericordia significa más que nada acercar los recursos necesarios para satisfacer una necesidad. Por eso nos confundimos, porque pensamos que cuando decimos, Señor, ten misericordia de mí, claro que esa misericordia incluye perdón. ¿Pero por qué? Porque en ese momento lo que yo necesito es perdón. Por eso la misericordia de Dios se manifiesta en perdón, cuando yo me acerco pidiendo perdón. Cuando yo me acerco sintiéndome indigno, la misericordia de Dios se manifiesta en gracia. Yo recibo lo que no me he ganado, recibo lo que no merezco, recibo lo que no me corresponde. Cuando tengo una necesidad económica, la misericordia de Dios se manifiesta en un recurso económico. Y tú lo has comprobado muchas veces. Yo acabo de pasar por esta situación de la angioplastía que me hicieron el viernes, y créeme que cuando me dijeron lo que iba a costar, lo primero que hice fue voltear a ver a mi esposa y le dije, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, eran cantidades que, bueno, te voy a mencionar. La opción más barata eran como 70,000 pesos y la más cara podía dar alrededor de $500,000 de pesos, dependiendo lo que encontraran los médicos dentro de mi corazón. Obviamente no teníamos el recurso. ¿Y qué piensas tú cuando no tienes un recurso? Piensas lo mismo que yo pensé. Me voy a morir. Me voy a morir porque no hay manera de que yo cubra eso. Pero cuando esa es tu necesidad, ese es el recurso que Dios pone a tu disposición. Y el Señor nos llevó con otro médico, nos llevó a un lugar, nos llevó a otro, hasta que llegamos al hospital civil. Sí nos cobraron, pero de esos 200 o 300,000 pesos que esperábamos, la misericordia de Dios permitió que fueran 55,000 pesos. Tampoco los teníamos. No creas que, ¡ay, qué padre! Eso sí, no. Tampoco los teníamos. Pero el Señor nos puso la manera y nos puso a las personas adecuadas para poder sacar ese dinero, para poder tenerlo. No nos lo regalaron porque no fue así. Pero hubo gente que se ofreció a prestarlo. Entonces, para salir del atorón, pues hubo manera. Ahora estamos
recuperando o tratando de recuperar para pagar ese dinero que nos prestaron. Pero a lo que voy es a que cuando tú necesitas eso, Dios lo sabe. No necesitas tú estar todo el día, Señor, Señor, por favor, no se te olvide que aquí estoy, Señor. Si me pongo a contarte la última etapa de estos últimos 4 días, nos tardamos 2 horas, así que no te lo voy a platicar. Porque aún en esos momentos hubo muchos obstáculos, pero ¿sabes qué? Dios se encargó de acomodar cada cosa en su lugar, con las personas adecuadas y el tiempo exacto y preciso de Él, no el mío, porque yo quería que me hicieran esto hace 2 semanas o más. Tenemos 2 meses batallando con esto. Entonces, cuando tú esperas en tu tiempo y en tus recursos, inevitablemente te metes a vivir en lo de bar. Te metes a vivir en un punto donde te das cuenta que tú no puedes salir de allí. Donde te das cuenta que tú no tienes ni los recursos, ni los medios, ni las habilidades, ni nada para poder salvar eso. Pero es entonces cuando Jesús te llama y te dice, ven, no tengas miedo. Quiero hacer misericordia contigo. ¿Por qué? Porque hay un pacto establecido con el Padre. Y ese pacto te cubre a ti. No a Jesús, porque Jesús es el medio de Dios para cubrirte y hacer llegar la misericordia a ti y a mí. Cuando yo entiendo esto, entonces puedo entender por qué, al igual que David invita a Mefiboset a vivir al palacio, le dice, a partir de hoy tú vas a comer en mi mesa. Tú ya no eres uno más, tú vas a comer en mi mesa como ¿qué? Como uno de mi familia. Ese honor solamente le pertenece a la familia y a los muy cercanos, ¿estás de acuerdo? ¿O alguna vez te ha invitado cualquier presidente a comer a su mesa? ¿Por qué crees que no te invita? Porque no estás a su altura, o sea, ese es un lugar para los puros escogidos acá, ¿verdad? Imagínate si eso es con un presidente o un gobernador o cualquier funcionario de la tierra, ¿cómo tendría que ser con Dios? ¿Seríamos tú y yo dignos de sentarnos a su mesa? No. Pero Él dijo, tú vas a comer en mi mesa a partir de hoy. Tú vas a estar conmigo sentado aquí a mi diestra. Esa es la gran diferencia, mi hermano, porque si continuamos leyendo la historia esta, nos dice que Mefiboset era inválido. Fíjate bien, Mefiboset, cuando era niño, cuando Saúl murió, salieron huyendo del palacio todos los siervos y criadas y ese hijo de Jonatán lo llevaba una criada cargando, su nana, su cuidandera. Y dice la palabra que en el correr huyendo se tropezó y cayó sobre de él. Entonces al caer le fracturó las 2 piernas. Y tú sabes que en aquellos tiempos no existía lo de hoy de que te arreglan la pierna, te enderezan y te corrigen. Si se te quebraban los huesos, se te quebraron y así te quedabas de por vida. Quedabas inválido de por vida. Entonces Mefiboset a eso le había sucedido de niño, es decir, nunca había podido caminar. Era un inválido. Pero esa invalidez a David no le importó. Le dijo, a partir de hoy tú te sientas conmigo en la mesa, vas a vivir en palacio. Y no solamente eso, puso criados a servirle y a trabajar por él. Le dijo a Siba, tú te vas a encargar de que todas sus tierras produzcan para que a él no le falte nada. ¿Y sabes qué? Jesucristo hace lo mismo con nosotros. Jesús dice, tú vienes y te sientas a mi mesa y yo me encargo de que no te falte nada. ¿Que podemos ser ricos o podemos llegar a tener mucho? Sí, porque para Dios no tiene ningún valor el dinero. Pero no necesariamente debes tener mucho para sentir que Dios está contigo. Hay cosas muchísimo más valiosas que eso. Y tú y yo lo sabemos porque las hemos visto en nuestro día a día.
Hay gente que trabaja para hacerse rico. Y hay personas que aún con lo poco o lo mucho o lo medianamente que ganan, son felices. No les falta nada. ¿Por qué? Porque entienden que lo que tienen, lo que Dios ha puesto a su alrededor, su familia, sus amigos, su trabajo, su iglesia, sus hermanos en Cristo, sus familiares, son puntos importantes y son puntos muy valiosos, que valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Volviendo a mi caso particular, te digo que yo en estos 2 meses he podido darme cuenta de quiénes realmente son personas que están contigo. He podido darme cuenta, y doy gracias a Dios por eso, que tengo una familia espiritual que está conmigo. Volteas y ves quién te está respaldando, ves quién se ofrece, ves quién dice qué necesitas. Tengo la dicha, y de esto quiero dar a Dios las gracias públicamente, de que mis padres están conmigo. Todavía Dios me los ha prestado con vida. Y no solamente están conmigo, tienen conmigo más de una semana y han estado aquí con nosotros. Es la 3ª ocasión. Tengo a mi familia. Tengo personas que yo nunca pensé que fuesen a preocuparse por algo y te das cuenta que ahí están y que dicen, aquí estoy. Gente que recién nos conoce buscando apoyarnos. Y eso, mi hermano, esas son las cosas que Dios pone a tu alrededor como muestra de su misericordia. ¿Sí me estás entendiendo? Esa es la misericordia de Dios. Porque de nada sirve que nosotros confundamos misericordia con decir, ay, pobrecito, pobrecito, ay, ve la que está pasando. Vamos orando por él. Ciertamente la oración es parte de esa misericordia, pero dice la palabra, nunca retengas a tu hermano la ayuda si se la puedes dar en ese momento. Nunca le digas, regresa mañana. Dice, si en ese momento puedes, hazlo. Hazlo. Y yo sé que a ti y a mí muchas veces nos ha sucedido que no traes más que 100 o 200 pesos en la bolsa y el Señor te dice, dáselos. A mí me ha sucedido muchas veces, y volteas y dices, Señor, es lo de mi camión, ¿con qué me regreso? Pero el Señor te dice, dáselos. No te está preguntando si es lo único que traes, Él sabe lo que traes. No necesita que le digas, Señor, es todo lo que tengo. Dáselos. Eso es hacer misericordia. Y eso yo lo he podido ver en estos 2 meses en mucha gente, muchísima gente, que dices tú, nunca esperé que esta persona extendiera su mano para ayudar. Y lo hizo. ¿Y sabes qué? Muchas veces no nos damos cuenta de eso hasta que estamos en una situación difícil, donde te das cuenta que tus fuerzas, tus recursos y lo que tú sabes hacer no sirven para nada. Y no te queda más que esperar de parte del Señor que haga misericordia contigo. Entonces, ¿qué podemos ver en todo esto? Si tú y yo podemos entender que la Biblia no es un libro que nos habla de historias bonitas, sino que es un libro que nos habla de Dios por medio de personajes y por medio de personas que ciertamente existieron y que tú puedes ver en sus vidas la manifestación del poder de Dios. No es que esté formada por hombres que son muy buenos o son santos o no se equivocaron, no. Dios nos muestra por medio de la Escritura cómo Él obra en las vidas de hombres comunes y corrientes como tú y yo. Porque David era un hombre común y corriente, ¿eh? No era un hombre diferente a ti y a mí, era un hombre como tú y como yo, con problemas, con dificultades, con muchísimos defectos, así como tú y yo. Pero Dios, por medio de Él, hizo llegar su misericordia y su amor a muchísima gente, así como hoy lo hace y lo quiere hacer contigo. Dios quiere usarte a ti
para ser su imagen y para ser la herramienta y para ser el instrumento en sus manos que haga llegar su misericordia a muchísima gente. Y te lo repito, no estamos hablando únicamente de la cuestión económica. Misericordia es muchas veces prestar tu hombro para que alguien llore sobre él. Escuchar a quien nadie escucha. Recibir a quien nadie quiere ver. Eso es misericordia también. Y por supuesto, dar el recurso cuando lo tienes. Ese es un recurso, tienes brazos para abrazar. Vamos a ir a Romanos 5:8 y vamos a tratar de entender también que, como hemos dicho muchas veces, el Antiguo Testamento, que es lo que acabamos de leer, se cumple perfectamente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de hace 1.000.000 de años, es el mismo que es hoy. Romanos 5:8 dijimos. ¿Ya está? Ok. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús, aún siendo pecadores, aún siendo enemigos nosotros de Él murió por nosotros. Él mostró su misericordia para con nosotros. La misericordia de Dios se extiende a través de la sangre de Jesucristo y de su sacrificio para cubrirnos a todos nosotros. Siendo enemigos suyos, Jesús murió por nosotros. Porque tú y yo no estábamos reconciliados con el Padre. Él nos reconcilió por medio de su sacrificio. Es decir, estando en la condición de Mefiboset, Él nos trajo a su presencia. Él nos trajo, Él fue a buscarnos para que nosotros pudiésemos recibir eso que estábamos necesitando. Cualquiera que fuera el asunto, cualquiera que fuera la necesidad. En Efesios 2 capítulos del 4 al 7. ¿Ya? Efesios 2 del 4 al 7. Carta a los Efesios. ¿Listo? Ok, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjate qué tremendo está esto, ¿eh? Dice que tú y yo estábamos ¿qué? Muertos en nuestros pecados. Tú y yo podemos pensar que estamos vivos porque respiramos, porque podemos caminar, podemos movernos, porque todo está bien en nuestro cuerpo. Tú dices, yo estoy vivo. Pero ¿sabes una cosa? La palabra dice que si no está Jesús en tu corazón, estás muerto. Si no tienes a Jesús y al Espíritu Santo en ti, estás muerto. Y así estábamos, y aún estando muertos en nuestros pecados, Él fue a la cruz por nosotros. Él nos mostró su bondad y su misericordia a nosotros. Y dice además que nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Te das cuenta? Aquí
El Nuevo Testamento está confirmando lo que nos hablaba el Antiguo Testamento. En la figura de David, la figura imperfecta, porque no te voy a decir que David representa a Jesucristo, no. Pero es una figura imperfecta, donde tú puedes ver la misericordia por un pacto. Y en Jesús esa misericordia se cumple. El pacto se establece y se vuelve inamovible en Jesucristo. Y por esa misericordia del Padre, por medio de Jesucristo, tú y yo somos invitados a la mesa del Rey. Tú y yo somos sentados junto a Él. De manera que, como cuando Mefiboset decía, ¿cómo mi Señor voltea a ver a un perro como yo? Tú y yo así nos sentimos muchas veces. Y seguro te has preguntado, ¿por qué Dios se va a fijar en mí si soy peor que un perro? No tengo nada de valor en mis manos. Hace unos minutos cantábamos también eso en alabanza. Decíamos, con manos vacías vengo, no tengo nada que darte, Señor. No hay nada de valor en mí. No tengo manera de impresionarte, porque mucha gente piensa que Dios se va a impresionar cuando dice, ¡wow! ¡Cuántas cosas bonitas hace mi hijo Oscarín! Dios no se impresiona con nada. No podemos hacer nada para impresionar a Dios. Estamos vacíos realmente sin Él. Si algo podemos hacer es porque su misericordia está en nosotros, porque su gracia está en nosotros. Y esa gracia es la que a mí me permite, ahora sí, hacer, no por ganar puntos delante de Dios, sino por gratitud frente a su gracia y su misericordia. Es entonces como yo hago. Y ya no es una obligación. Ya no es un compromiso que tengo que cumplir, ahora es una satisfacción y una necesidad el hacer lo que Dios quiere que yo haga, lo que Él en su misericordia me escogió para yo llevar a cabo. Porque ninguno de nosotros es digno siquiera de estar parado aquí enfrente. Y me incluyo, no creas que yo me siento... como decían el muchacho Chicho de la película, porque estoy acá. No. Cuando tú entiendes que es por su gracia y misericordia, sabes que eres indigno de estar parado o sentado aquí. Pero Él te dijo y te puso en este lugar. No todos van a estar aquí al frente predicando, pero sí todos deberíamos estar allá afuera haciendo. ¿Por qué? Porque para eso sí nos ha escogido, para llevar su palabra, y así como dice la misma palabra, tenemos que dar por gracia lo que de gracia hemos recibido, deberíamos estar ansiosos de compartir lo que hemos recibido de parte de Él. ¿Para qué? Para que la misericordia y la gracia de Dios se manifieste ahora por medio de nosotros. Y si tú te fijas, esto es una metáfora, esto no está obviamente escrito en la palabra, pero Mefiboset decíamos que era lisiado de sus piernas. Cuando tú te sientas a una mesa, a menos que sea de vidrio, ¿se ven tus piernas? No, ¿verdad? No se ven. Tú estás sentado en la mesa y tú no ves las piernas del que está enfrente ni al lado. No las ves porque las piernas quedan cubiertas por la mesa. De esa manera, al sentarnos nosotros en la mesa del Señor, Dios no ve nuestras carencias, Dios no ve nuestros defectos, Dios no ve nuestro problema, Dios no ve nuestra invalidez. Estamos representando, o estamos siendo representados, mejor dicho, por la dignidad de Jesucristo, por la justicia de Jesucristo. Esa es la mesa de misericordia, Jesucristo. Es la mesa donde están todos los recursos. No sé si alguna vez les platiqué que cuando fue lo que sucedió del COVID,
Mi esposa tuvo un sueño donde estábamos en la orilla del mar y había una mesa muy grande con muchísimas viandas y había una especie como de cristal que cubría de las olas y cubría de la bravura del mar, y nos llevó a meditar en el Salmo 23, donde la palabra dice que Él prepara mesa para nosotros delante de nuestros angustiadores. Y esa es la mesa donde tú y yo hemos sido invitados a participar. Esa mesa con las viandas, con los recursos, con la misericordia suficiente para lo que nosotros necesitamos. Preparada por el Padre para compartir con Jesucristo. Y en esa mesa no falta nada. En esa mesa tú y yo estamos completos porque tenemos lo único que necesitamos, que es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Esa mesa, mi hermano, es a la que fuimos invitados a sentarnos y a participar. Estamos invitados a vivir en la casa del Señor. Y no estamos hablando únicamente de este plano, No estamos hablando de que únicamente estás invitado a venir y a participar de la Santa Cena. Estamos invitados a participar de las bodas del Cordero en la eternidad. Y si sabes que las bodas del Cordero, las bodas de Cristo, ¿con quién es? Con su iglesia. La novia es la iglesia. ¿Y qué crees? La iglesia eres tú. La iglesia la formamos todos los que hemos sido redimidos por su sangre. Esa novia somos nosotros. La novia invitada a la boda somos nosotros. Porque ese pacto que hizo Jesús en la cruz es con nosotros. ¿Recuerdas que en la última cena Él dijo, esta sangre es el pacto, es la señal, el símbolo del nuevo pacto? Ese pacto eterno es un pacto entre Dios por medio de Jesucristo con nosotros. Y es un pacto inquebrantable. ¿Con quién? Con su iglesia. ¿Con quién? Con Mefiboset, que somos tú y yo. Tú y yo que hemos sido escogidos, hemos sido llamados y hemos sido buscados para formar parte de la familia, del rebaño del Señor. Amén. No, creo y espero que me estés entendiendo esto. Entonces, ¿qué podemos concluir o qué podemos, concretizar de todo esto? Que en la historia que leímos al principio de David, podemos ver la figura de Jesucristo. Él es el rey. David era el rey legítimo de Israel. Jesús es el rey de reyes del universo. En este caso David busca dar misericordia, busca extender su misericordia hacia la descendencia de Saúl. Creo que ya se acabó la pila, ahí está. Hacia la descendencia de Saúl. Así como Jesús busca extender su misericordia hacia la descendencia de Abraham, que somos todos nosotros. Dice también que Jesús busca al hombre, no el hombre busca a Jesús. Porque te repito, tú y yo en nuestra naturaleza no somos buscadores de Dios, no lo somos. Lo buscamos muchas veces por conveniencia, porque es cómodo, porque nos dijeron, si no lo haces te vas a ir al infierno. Y para que no nos vayamos, mejor si voy. Pero si sabes tú que aún muchos de los que estamos aquí, quizás cuando estemos frente al Señor, nos digan, no te conozco. Vete de aquí, hacedor de maldad. ¿Verdad? Porque dice la palabra que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces no basta con decirle Señor, es necesario hacerlo Señor de nuestra vida.
Es entonces cuando en el momento del juicio el Señor dirá, a ti sí te conozco. Y yo espero en Dios que todos los que estamos aquí nos veamos allá, Espero que no faltemos ninguno. Espero que todos estemos allá y nos reconozcamos y digamos, hey, ¿te acuerdas cuando íbamos el domingo allá a la iglesia? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que en tu corazón efectivamente, ciertamente Jesús sea el Señor. No que vengas a buscar al pastor, no que vengas a buscar la palabra bonita, ay, me gusta mucho cómo se pone ahí el ambiente. No, a quien venimos a buscar es a Jesucristo. A quien venimos a entregarnos es a Jesucristo. Y tanto tú como yo somos simples instrumentos de Jesucristo para que su palabra se haga viva en todos los que estamos aquí. Te digo, Mefiboset era un ser humano, representa al ser humano como tú y como yo. Era lisiado, estaba incapacitado o discapacitado, en este caso espiritualmente, para hacer cualquier cosa. Vivía en Lodebar, que ya dijimos que era un lugar sin vida y donde no se producía nada. Y era, fíjate bien, Mefiboset era descendencia de uno, por no decir el primer enemigo que tuvo David, que fue Saúl. Saúl se convirtió en enemigo de David por envidia, por celos, porque sintió amenazado su trono cuando David surgió y se convirtió en enemigo de David. Tú y yo nos convertimos durante toda nuestra vida en enemigos de Dios. Y aún así fue por nosotros. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en este caso de la historia que leímos al principio, la bendición que recibe Mefiboset no depende directamente de él, ¿estás de acuerdo? ¿Qué había hecho Mefiboset? Nada. Estaba escondido allá donde nadie supiera que él estaba. Quizás ni siquiera quería que se supiera que existía, porque cuando un rey nuevo tomaba el trono, acababa con toda la familia del anterior, porque no quería competencia. Entonces, la reacción lógica que se pudiera haber esperado de David era que buscara a toda la descendencia de Saúl y los matara, porque eso era lo lógico. Quizás por eso Mefiboset se quedó allá escondido y dijo, ni digan que estoy aquí. Sin embargo, David mandó a buscarlo a él. Tú y yo nos escondimos mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y en ese tiempo que estuvimos escondidos no queríamos saber nada de Dios. Yo me voy a dedicar a trabajar, tengo que asegurar mi vejez, tengo que asegurar mi futuro y pusimos otras cosas más importantes que buscar a Dios. Para nosotros muchas cosas eran más importantes que buscarlo a Él. Y eso nos llevó a una pobreza y sequedad espiritual. Cuando David le dice, siempre comerás en mi mesa, le está diciendo, ya te dije, eres hecho como de la familia. Cuando Jesús entra en tu corazón, eres hecho hijo de Dios. Y ahora te puedes sentar a la mesa con el Padre. Y esa mesa, ya dijimos, representa la provisión y la misericordia infinitas, eternas, continuas. Representa una intimidad, porque quiere decir que tú ya eres cercano al Rey, que tú ya eres cercano a Dios. Ya no eres un extraño, ahora eres un hijo de Dios. Y como hijo te puedes sentar a la mesa. Vamos a terminar leyendo Lucas 14, del 8 al 11, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, del 8 al 11. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos listo? Lucas 14, del 8 al 11. ¿Ok? ¿Ya lo tienen todos o? Lucas 14. Acuérdense que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
en ese orden. ¿Ya? Lucas 14. Ok. Del versículo 8 al 11. Dice así. Aquí está hablando Jesucristo. Y está hablando de los convidados a las bodas. Es decir, cuando alguien te invita a una mesa, cuando alguien te invita a su casa, cuando alguien te invita a participar. Dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ya entendimos que somos convidados a la mesa del Señor, que bueno, gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Pero eso no me tiene que hacer sentir más que nadie. Por eso el Señor pone este ejemplo: cuando seas invitado, no vayas y digas, yo soy el padrino de la novia, yo soy el tío de la quinceañera. No, siéntate en un lugar modesto aparte. ¿Por qué? Porque si tú llegas y te sientas a la mesa principal y el dueño de la fiesta te dice, ay, ¿sabes qué? Discúlpame porque este lugar lo tenía apartado para mi hermano. Se siente vergüenza que te digan, déjame, voy, ahorita me muevo, ¿verdad? Es diferente a que te digan, ven, pasa. Es lo mismo con el Señor. El hecho de que seamos salvos, de que seamos hechos hijos, no debe quitarnos a ninguno la humildad, porque nunca tendremos la dignidad suficiente para estar sentados junto a Jesucristo. Pero es mejor que Él te diga, ven, siéntate aquí conmigo, siervo buen y fiel. ¡Wow! ¿Será por méritos propios? No. Será por la medida en que tu corazón le pertenezca a Jesucristo. Yo les he comentado en alguna ocasión que si yo me identifico mucho con Pedro, porque Pedro la regó muchas veces. Y era muy temperamental y se le brincaba la cadena y hacía cosas que no debía hacer. Y de repente así me siento yo, que digo, sí, o sea, sí amo al Señor, pero de repente te equivocas como todos. Pero si me pusieran a escoger una posición, yo se los he dicho, yo escogería la posición de Juan. Porque Juan era el discípulo que estaba más cercano al corazón de Jesús. Juan lo besaba, lo abrazaba, estaba siempre junto a él. Podemos decir que Juan se recargaba en su pecho y escuchaba el corazón de Jesús. Yo creo que esa posición es una de las más envidiables, porque escuchar el corazón de Jesús no cualquiera lo hace. Y tan comprobado está que el único discípulo que estaba durante la crucifixión de Jesucristo era Juan. Todos huyeron menos Juan, porque Juan conocía el corazón del Señor. Mi anhelo es que tú conozcas el corazón del Señor, que tú estés tan cerca de Él que lo puedas escuchar palpitar, que puedas escuchar lo que Él quiere, lo que Él piensa y lo que Él desea que tú hagas, y que no te lo tenga que estar diciendo nadie, que nadie te tenga que estar recordando, ¡hey, es domingo, vámonos! ¡Hey, hay discipulado! ¡Hey, hay una clase especial! ¡Tenemos célula! Que nadie tenga que andar detrás de ti. Que tú entiendas que el buscar a Jesús es darle a tu corazón y a tu alma lo que realmente necesita. Y que todo lo demás viene por añadidura. Yo sé que es difícil llegar a este punto,
porque siempre dices, es que necesito. Entiéndelo. Si buscas primero al Señor, todo lo demás llega, porque llega, porque no eres ajeno a Dios. Él te conoce y sabe tu necesidad, pero quiere primero que lo busques a Él. Y Él enseguida va a dar lo que necesitas. Si no me crees, te invito a que lo pruebes. Pruébalo. El Señor mismo dijo, probadme en esto. Bueno, se refería a los diezmos, pero me refiero que Él dice, pruébame. ¿Quieres ver si es verdad lo que dice mi palabra? Que todo va por añadidura. Hazlo y pruébalo. Y si no es cierto, entonces podrás llamar mentiroso a Dios. ¿Y sabes quién puede llamar mentiroso a Dios? Nadie. Absolutamente nadie puede llamar mentiroso a Dios. Si Él dice que así es, y yo creo, también Jesús dijo, no te he dicho que al que cree, todo le es posible. Pero no dijo, no sabes que al que viene todos los domingos, no sabes que al que todo el tiempo está haciendo cosas, no. Dice al que cree. Pero el que cree necesariamente hace. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, sabemos que tú nos has hablado hoy, Señor, al corazón. Tú nos has mostrado tu misericordia, no solamente hoy, Señor. Si hacemos memoria, podemos saber que lo hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida, Señor. Muchas veces hemos estado en peligro de muerte y no hemos sido conscientes de que tú nos has rescatado, Señor. Hasta después que decimos, gracias a Dios me salvé. Pero allí quedan nuestras gracias. No seguimos buscándote, Señor. Hoy te pedimos que pongas en nosotros un corazón de verdaderos discípulos, un corazón de verdaderos creyentes, de verdaderos hombres convencidos de que tú eres el Rey y es necesario tenerte en nuestras vidas, Señor. No solamente un día a la semana, no solamente una hora en el día, sino todas las horas y todos los días de nuestras vidas, Señor. Que seas tú constante en nuestros corazones y que seas tú nuestro pensamiento constante todo el día, toda nuestra vida, Señor. Hoy te entregamos lo que somos, te entregamos cada latido de nuestros corazones, Señor, cada respiración, cada pensamiento, los ponemos a tus pies, Señor, para que tú hagas con nosotros lo que a ti te plazca. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar.